Sino a ti, Jehová, y solo de ti viene nuestra salvación. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, solo de ti viene nuestra salvación. Salvación. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, solo de ti viene nuestra salvación. Oh Señor, esperaré en ti. Yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Y una vez más, oh Señor, esperaré en ti. Yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás, porque tú a mi lado estás. Señor, tú estás a nuestro lado. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Aleluya. Aleluya. Estamos estudiando libros proféticos. Vamos por el libro de Ezequiel. ¿Y por qué estamos estudiando profecía? Estamos en tiempos proféticos. Sí, señor, tiempos amén. del fin. Las noticias cada día más empeoran. Si uno hace un recuento de todas las noticias, claro, sabemos que deben ir de mal en peor las cosas, pero cada vez que uno ve cosas que perturban el espíritu, es para que estemos con la mirada hacia arriba, para que estemos conscientes del tiempo en que vivimos. Es por esto que estamos estudiando profecía, porque hay muchos creyentes que no saben el tiempo, o saben, pero no le ponen atención, lo ignoran. Se dejan entretener de Satanás, que quiere un pueblo entretenido por él. Es decir, un pueblo distraído, que no esté consciente del tiempo en que vivimos. Pero fíjense, en las noticias, lo que está pasando en Irán, entre Irán e Israel, es algo que la iglesia debe siempre estar vigilando. Porque Israel no va a permitir, por lo menos ellos dicen, el Señor que sabe lo que va a ocurrir en verdad, pero ellos no quieren permitir que Irán logre obtener armas nucleares, ya que continuamente dicen, Israel debe ser borrado del mapa. Bueno, pues, si tú quieres borrar un país, sobre todo si es pequeño, y ellos tienen un gran armamento de
misiles que logran alcanzar el territorio israelí. Lo único que hay que poner una cabeza nuclear, una ojiva nuclear en la cabeza de esos misiles para lograr el propósito. Entonces ellos observan esto, y mientras tanto tenemos un presidente que está obstinado en hacer este trato, en permitir que ellos desarrollen energía nuclear, pero sin irse profundamente a el programa que esta gente está llevando a cabo. Israel le exigió al gobierno que debían en este trato que están haciendo con Irán, debían exigir que se pusiera una cláusula donde Irán tiene que admitir que Israel tiene el derecho a existir como nación. Aquí dijeron, no vamos a incluir eso no tiene que ver con el negocio que estamos haciendo. Entonces, estamos viendo que las cosas van de mal en peor, porque este país, esta administración, en otras palabras, se ha tornado en contra de Israel, pero es peligroso, no para Israel, sino para esta nación. Todo pueblo que se ha ido en contra de la descendencia de Abraham, hay una promesa: los que te bendicen son bendecidos, los que te maldigan serán malditos, punto. Gloria al Señor. ¿Por qué? Bueno, es un pacto de Dios con Abraham. Él es que sabe lo que hizo, y no vamos a entrar en ese tema ahora, pero el punto es que aquí no se puede estar jugando con eso, porque no le ayuda en nada a esta nación que ya está endeudada con Dios, con bastante crimen y pecado que hay. Gloria al Señor. Tanta depravación que hay. Gloria al Señor. Vamos a orar en nuestras oraciones para que Dios siga glorificándose en esta nación. En el estado de Luisiana se pasó una ley, ha traído una controversia terrible. Es la ley de libertad religiosa. Ustedes saben que hubieron unos panaderos, una bakery, ¿verdad?, de unos cristianos que se negaron, esto ya hace mucho que pasó el caso, se negaron a ofrecer sus servicios para una boda de homosexuales. Esto los llevó a ellos a la corte, fueron demandados y perdieron el caso. Y se le demandó por miles y miles. La deuda es tan grande que quizá el negocio vaya a caer, porque fue como de más de $100,000, me parece, la demanda. O fue $1,000,000, peor todavía. Entonces, esto trajo una conmoción en muchos cristianos, en muchos negocios que no quieren participar de ese pecado, y se pasó esa ley, pero ahora está en una batalla para retractar la ley y cambiarla, y hay un lío. El jefe de la compañía de Apple, que hace los iPhones, iPads y todas estas cosas, él salió atacando esa ley de religión, de protección a la libertad religiosa, diciendo que esto va a discriminar contra los que son de la línea de él, que se declaró homosexual. También. Sí, él es declarado ahora. Gloria al Señor. Ese es Tim Cook. Pero me gustó que salió un grupo de personas demandando que este hombre, su negocio, que está en varios países, como en Irán, en Arabia Saudita, donde aniquilan a los homosexuales. Le dijeron, vaya y saque de allá todos sus negocios. Entonces, para que no sean hipócritas. Es fácil hablar aquí, donde no te van a tirar piedras ni te van a tirar de un rufo. Pero allá en Irán lo que están haciendo es tirándolos y matándolos a los homosexuales. Entonces, eso es persecución de verdad contra un género o contra una persona que desea inclinarse por un estilo de vida así. Eso es persecución. No que la iglesia diga, nosotros no vamos a participar de ese pecado. Eso es persecución contra la iglesia. Pero podría decirle muchas cosas más que lo vamos a tratar mejor en un tiempo después. Los temas que podríamos comentar en las noticias son para una vigilia. Quizás nos dé el tiempo con una vigilia. Gloria a Dios. Están pasando cosas terribles, pero es porque el fin, estamos en tiempo del fin. En el libro de Ezequiel, uno cree que no va a haber quizás profecías que tengan que ver con este tiempo, pero sí vamos eventualmente a encontrarnos con profecías importantes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Le voy a pedir a un hermano que me apague
estas dos luces, pero pueden dejarla de atrás prendida. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 2, pero no lea todavía. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, solamente en ti hay palabras de vida. Pedimos ahora la ayuda de tu Espíritu, tu bendición, tu unción y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Leeremos Ezequiel 2, del 1 al 6. Así mismo como están, dice la palabra: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. Gloria al Señor. Antes de entrar en explicar esta escritura, quiero que pongan su atención a esta imagen que es conocida por muchos. Es una representación del tabernáculo en el desierto. Alrededor del tabernáculo siempre acampaban las 12 tribus, distribuidas en un orden específico de parte de Dios. No podían colocarse donde les diera la gana. Dios le indicó dónde debía colocarse cada tribu. Gloria al Señor, en este orden que Él había ya determinado. Pero en los 4 puntos cardinales, como en esos 4 puntos siempre había 3 tribus, ¿verdad? De las 3 tribus había una tribu líder. Y yo la semana pasada le quedé en deuda con una proyección que entonces quiero tratar, porque estábamos hablando de los 4 seres vivientes y del simbolismo que representan estas 4 caras que hay en ellos: la cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Y decíamos que había en estas 4 tribus principales unos emblemas que debían estar en las banderas que ellos levantaban. Y entonces tenemos que al norte, dijimos, estaba la tribu de Dan con el águila; al sur, la tribu de Rubén con la cara de hombre; al oeste, Efraín con la cara de buey; y al este estaba Judá con el símbolo del león. Gloria al Señor. Entonces, no es casualidad que esto ocurra, porque Dios diseñó el tabernáculo para que representara lo que hay en el cielo. Gloria a Dios. Es un modelo del santuario celestial, y alrededor del trono del Señor estaban estos 4 seres vivientes, y asimismo estaban estos emblemas, según lo dicen historiadores rabínicos. Es decir, esto está en la historia y la tradición rabínica. La Biblia nos habla de el símbolo de la tribu de Judá, pero no de los demás exactamente. Sabemos que la tribu de Dan es llamada serpiente en la bendición que Jacob declara sobre ellos, y a ellos no querían el símbolo de la serpiente, y entonces tomaron un símbolo de un águila con una serpiente en la boca, según los rabinos judíos. Pero el punto es que estos rabinos no saben que dentro del tabernáculo está escondido el mensaje del Evangelio de Cristo, y explicamos la semana pasada cómo estos 4 símbolos representan el ministerio de Cristo, que está también en los 4 evangelios, representado como el Rey Mesías, representado como el siervo sufriente, representado como el Hijo del Hombre, y en el Evangelio de Juan,
el Hijo de Dios. Pero ya está la deuda que tenía pendiente. Vamos ahora al texto de hoy. Saben que la semana pasada terminamos con que Ezequiel ve que encima de los 4 seres vivientes hay un trono, y en el trono hay alguien sentado, y este personaje está encendido en fuego. Alabado Dios. Gloria a Dios. Luego que él observa este personaje, se da cuenta que es Dios manifestado en visión. Es una representación de la gloria de Dios. No es que Dios es exactamente así, porque a Dios nadie le ha visto como Él es. Santo, aleluya. Recuerden que a Moisés le tuvo que decir: no podrás ver mi rostro. Aleluya. Así que Ezequiel no está viendo el rostro o la gloria exacta de la manifestación de Dios como Él es, pero se manifiesta en la Biblia de diferentes maneras. Amén. Como vimos que se manifestaba en el Antiguo Testamento en columna de nube, columna de fuego, y de otras maneras diferentes. Pero el punto es que aquí Él decide venir sentado en un trono móvil. Gloria a Dios. El trono móvil de la gloria de Dios viene y se acerca al profeta. ¿Por qué viene a Ezequiel de esta manera? Si tú y yo estuviéramos en el lugar de Ezequiel, que ya tenía 5 años en cautiverio, anhelando estar en Jerusalén, sirviendo en el templo como sacerdote de Dios, si estuviéramos en tierra extraña, en Babilonia, como dice en el libro de los Salmos, donde le decían los cautivos, los cautivadores, le decían: cántennos cánticos de su tierra, y ellos colgaron sus arpas, dice la Biblia, colgaron sus arpas y decían: ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Ellos no querían alabar a Dios, estaban deprimidos. Pero Dios viene sentado en su trono para revelarle al profeta que Él es el Rey, aleluya, que a pesar de que estaban en ese lugar, alabado Dios, Él todavía está en control de todas las cosas. Que el Rey no es Nabucodonosor, el Rey de Reyes es Jehová, aleluya. Por esto viene entronado. Pudo haberle hablado en sueño, pudo haberle dicho como a Jeremías con la voz, no, Él viene y se le presenta con estos 4 querubines en majestad. Esta imagen, hermanos, era suficiente para levantarle la fe a cualquiera. Porque ya después de ver esa gloria, ¿quién se va a deprimir? Aunque esté en el cautiverio. Espérate, me acaba de visitar mi Creador, el Rey de Reyes. Pero esto es muy grande. Que estoy cautivo. ¿Qué cautiverio? Espérate, me habló Jehová, me visitó el Señor. Esto es una gloria muy grande. Gloria a Dios. Podríamos ahí durar media hora más. Pero el punto es que el Señor lo visita para darle un llamado personal. Y entonces él vio la gloria de Dios y cayó postrado. No pudo resistir lo que veía. Y cuando cae postrado, entonces dice: yo oí la voz de uno que hablaba. Porque ya no lo estaba viendo. No hablaban los querubines, ninguno de ellos. Hablaba el que estaba en el trono. Y en el capítulo 2 vemos qué era lo que decía. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu, oye, alabado Dios, en mí. ¿Y qué hizo? Me afirmó sobre mis pies. O sea que Dios le dice que se levante y a la misma vez lo levanta. Alábalo. Jehová sabía que no iba a poder levantarse solo, como le pasó a Daniel, que cuando vio a esa manifestación de ese ángel y estaba tan débil, dijo: no, ¿cómo voy a hablar contigo? No tengo fuerza. Y tuvo que ser fortalecido. El Espíritu entró en él y lo levantó. Gloria al Señor. Porque ahí estaba el Espíritu Santo para levantar a este siervo, para ungirlo, para llenarlo del poder. Gloria a Dios. Notemos también que algo interesante ocurre en el libro de Ezequiel.
Él es el único profeta al cual el Señor le da un título. Y lo llama hijo de hombre, que en hebreo es Ben Adam. En todo el libro encontramos esta expresión 93 veces. Porque cada vez que le va a hablar, no le dice siervo mío, o no le dice Ezequiel, o no le dice varón de Dios, le dice hijo de hombre. ¿Por qué? No sabemos, porque la Biblia no lo dice. Dios tiene un trato especial con cada persona. Amén. Y esto me da a mí una señal de que Dios no es Dios de molde, de estar en un molde, y que el trato que Él tiene contigo es diferente al que tiene conmigo. Amén. En cuanto a la revelación de la palabra, es igual para todos. La revelación de quién es Cristo, de la salvación nuestra que viene por gracia, lo que es doctrina, todo eso es general. Pero estoy hablando de trato de relación contigo. Tú y yo debemos desarrollar esa relación con Dios personalmente. Y Dios va a tratar con tu vida en una manera diferente a la que Él trata con nosotros. Amén. En la que trata conmigo, no tiene que tratar contigo. Y a veces estamos envidiando lo que Dios hace con otras personas. Y quizás digamos, wow, ¿y por qué no se me aparece a mí en un carro de fuego, así, con ese trono cargado por querubines? ¿Por qué no viene en un torbellino como vino a Job? Bueno, eso fue para ellos. Eso no es para nosotros. Hoy en día estamos en otra dispensación donde por la gracia de Dios el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. Qué gran bendición tenemos hoy en día. Y el que busca del rostro del Señor encontrará la gloria de Dios si solamente tiene fe. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Yo creo que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Entonces el Señor lo hizo poner sobre sus pies y le dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Uno de los pecados que Dios más detesta es la rebelión. Yo creo que es el más detestable porque va junto, va de la mano con el pecado del orgullo, que fue lo que se manifestó en Lucero, ese querubín protector. Se rebeló contra Dios. El primer pecado, ¿no? Se dice fue el orgullo, la altivez, pero junto con el orgullo que vino, rebeldía. Dijo, yo me sentaré en el trono. Óyeme. Se declaró él Dios. Y así está el hombre que rechaza a Dios. Se declara Dios de su vida. ¿Usted ve los ateos que dicen que no creen en Dios? Ellos tienen un Dios. Ellos mismos. Ellos se idolatran, se declaran señores de su vida, y toda idolatría, toda rebeldía es rechazada por Dios. Y los hijos de Israel se rebelaron, y ya había un grupo en cautiverio. De hecho, el grupo de Ezequiel era el segundo grupo, que ya estaba, pero faltaba la destrucción final. Y Dios manda al profeta para hablarle a los cautivos y hablarle a los que están en Israel. ¿Cómo? Por carta. Era la única manera. Dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Dos características muy terribles. Duro rostro. Usted ha oído la expresión cara dura. Eran cara dura. Que no era fácil ministrarle la palabra, porque de una vez tenían una cara de violencia, de rechazo, y no era fácil ministrar el mensaje. Corazón empedernido es que tenían obsesión, estaban empeñados en hacer el mal. Y dice el Señor, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Qué lamentable cuando alguien tiene que saber por las malas que Dios ha hablado. No, vamos a poner atención.
si se dice, así ha dicho Jehová, ¿vamos a aceptar ciegamente lo que se dice? No, pero tampoco vamos a rechazar ciegamente lo que se ha dicho. Vamos a analizar el asunto y vamos a preguntar al Señor, ¿es esto de parte tuya? Vamos también a analizarlo a la luz de la palabra, porque si ya contradice la Biblia no hay que preguntar, no es de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre qué, zarzas y espinos, y moras con escorpiones. ¡Wow! Son características de esta gente, que cuando el Señor los compara de esta manera, está revelando qué carácter tienen, y la condición espiritual en que se encontraban. Vamos a hablar de la zarza. ¿Qué es una zarza? ¿Qué me dice? ¿Qué tipo de árbol es? Una mata que se da por el suelo y tiene mucha espina y se envuelve. Una rama seca. Y es seca usualmente, muy bien. En los espinos no hay que preguntar. El espino usted sabe que tiene espina. ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo agarra con confianza? Nadie. Es un espino. Si una gente le dice, tú eres un espino, es uno de los insultos más terribles, si no es verdad, pero como Dios no está insultando, sino declarando lo que ellos son. Estaban secos como la zarza, y eran punzantes como los espinos, y venenosos como el escorpión. Terrible. Dios mío. Qué condición más terrible cuando hay una gente en esa condición. ¿Cómo le ministra a uno a un pueblo así? No es fácil. Pero a veces ocurre que hay individuos que llegan al pueblo y son zarza, espinos o escorpiones. Ojalá que ese no sea el caso en este lugar, y creo que no es así por fe. Gloria al Señor. Pero el punto, no olvidarnos de los demás. No, vamos a pensar en nosotros. Yo, debo decir, yo no quiero ser un árbol seco, no quiero ser de dolor para el Señor, no quiero ser de maldición, no, yo quiero ser bendición. Amén. Gloria a Dios. Recuerden también que el escorpión es uno de los símbolos de los demonios que Jesucristo utilizó y dijo, nos daba autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Esta gente no solamente tenía un corazón malo, estaban endemoniados. Porque el pecado, la rebeldía, trae demonios. Yo creo que un creyente, un evangélico, en obediencia, lleno del Espíritu, nunca puede ser tomado por el enemigo. No puede. Ahora, atacado es otra cosa, estamos en guerra. El ataque es diferente. Vamos a estar aquí, vamos a pelear hasta que Cristo venga. Pero el hecho de que puedo pelear es que tengo libertad. El que no puede pelear está atado ya, es preso. Gloria a Dios. Pero como Cristo me hizo libre, puedo pelear cuando me atacan. Yo contraataco. Gloria a Dios. Pero un creyente que le abre la puerta al pecado, uno que se rebela contra Dios, no puede pretender estar bajo el beneficio del pacto nuevo de Dios. No puede pretender que va a andar siempre en libertad. No, porque le has abierto la puerta al enemigo. Y el enemigo entra y hace estragos. Gloria a Dios. Entonces luego nos confundimos. ¿Qué está pasando? Esa persona es cristiana. ¿Por qué entró en este tipo de manifestación diabólica, lo que sea que ocurra en su vida? Bueno, no nos toca a nosotros juzgar ni preguntar. Ya que ocurre el caso, lo que hay que orar por misericordia y ministrar. Pero lo que quiero decir es que no podemos pensar que somos intocables y que yo puedo pecar y hacer lo que me da la gana. No, el intocable es Cristo. Amén. Y cuando Cristo está en mí, aleluya, entonces estoy bajo la cobertura. Amén. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? Pero si yo me salgo de la sombra,
me va a dar el sol, me voy a quemar. Gloria al Señor. Entonces queremos el beneficio del Salmo 91 sin habitar en la presencia de Dios. Hay que habitar, hay que estar lleno del Señor. Bendito Dios. Es decir que las características eran terribles, pero continuamos. Y dice Jehová: y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son ¿qué? Muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Aleluya. El rollo representaba el mensaje que le estaba siendo entregado. En la palabra descubrimos que la palabra de Dios, está en el Salmo 19, nos dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es dulce la palabra de Dios. Y hay un caso similar en Apocalipsis, capítulo 10. A Juan le dan un librito, esto está en el capítulo 10 del 8 al 10. Y en ese librito estaba también la palabra, y le dice: come. Y el ángel le da el librito y lo come. Y fue dulce en su boca, pero amargó su vientre, porque eran palabras del juicio final, de los juicios que van a venir sobre la tierra, que son terribles. Pero la palabra es dulce, es dulce. Ahora, cuando amarga, en el caso de Juan, es porque lo que viene no es fácil para la tierra. Gloria al Señor. Pero él come el rollo, recibe esta palabra que Dios le da, gloria al Señor. Y luego, en el 4 dice: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Es decir, ellos no tienen un lenguaje profundo, difícil, complicado. No les vas a hablar en chino ni japonés. Ellos entienden tus palabras. Gloria al Señor. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Dice Jehová: si yo te envío a ellos, ellos sí te van a oír, pero mi pueblo no me quiere oír a mí. Ten misericordia, Señor. Que la iglesia nunca caiga en tal condición. Amén. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, alabado Dios, que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. No era que Dios le iba a dar un rostro como el que ellos tenían, porque ellos tenían cara dura, rostro duro. Lo que dice aquí Jehová es: yo te doy una confianza, una autoridad para enfrentar esa dureza del rostro de ellos y que no te intimides. Eso es lo que Dios le está diciendo. No te vas a intimidar, no le vas a temer, no le vas a hablar con pena, con miedo, como con timidez, no, con autoridad. Así ha dicho Jehová. Eso era lo que Dios le estaba dando a este siervo, que iba a necesitar esa unción especial
para ministrarle a este pueblo rebelde. Dice el Señor que le da un rostro que fuerte. Y sabe que el nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y esto se está cumpliendo en su vida. Dios lo está fortaleciendo, le da un rostro fuerte para hacer el llamado, cumplir con el llamado que Dios le estaba dando. Gloria al Señor. Y dice que también fortalece su frente, le hace fuerte contra sus frentes. Dice, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No temáis. Cuando Dios te manda a decir una palabra, si Dios te mandó a decir una palabra, tienes que decir la palabra, no temas. Porque Jehová está contigo, está conmigo. Muchos de nosotros tenemos timidez para predicar en la calle, dar tratados. Sabemos que es una lucha para hacer la obra, pero Dios nos da la autoridad, la confianza. No estamos llamados a convertir la gente. A veces nos da más temor porque creemos que tenemos que traer, no sé, un resultado de cuánto se convirtieron. Hermanos, nos mandaron a regar la semilla. El Espíritu Santo hace la obra. Amén. ¿Recuerdan el testimonio de la hermana que no se acordaba del joven? Bueno, así es. Uno tira la semilla y luego se entera. Y hay casos donde nos vamos a enterar en el cielo. De cuáles fueron los que oyeron y fueron a la iglesia luego de que la semilla germinó. La semilla que sembramos. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una gran voz, de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Bueno, eso tuvo que ser voz de los querubines, porque estaban alrededor, no sé, él estaba delante de la presencia de Dios, pero no sabemos qué está pasando ahí. Estaba algún ángel, y sabemos que no era la voz de Dios, es una voz de alabanza al Señor, que declara, bendita sea la gloria. Bueno, y ya no es bendita la gloria de Dios. ¿Por qué dice bendita sea? Bueno, porque no puede ser maldita sea. Eso lo dicen los satanistas, el diablo y sus secuaces. El declarar bendición hacia el que es bendito es simplemente parte de nuestra alabanza. Bendición tiene que ver con hablar bien de, etcétera, etcétera, etcétera. Bendita sea es que se debe hablar bien de la gloria de Dios. Amén. Se debe alabar, se debe exaltar el nombre de Jesús. Por esto en la oración del Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Es decir, el nombre debe ser respetado, debe ser alabado y bendito. Hay que hablar bien del nombre de Dios. No mal, porque hablar mal es maldición. Gloria a Dios. Por eso dice, bendita sea la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. Entonces, dice así la palabra de Dios en el 13, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Él está tratando de explicar lo más detalladamente posible lo que él está oyendo, pero no puede. Él simplemente dice gran estruendo, gran sonido. Hermanos, luego entenderemos. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Alabado Dios. El Señor nos levantó para ir hacia adelante, hacer la voluntad de Dios. Pero el profeta
se compungió, dice que fue en amargura. La amargura está hablando de una gran tristeza. Él se compungió al ver lo que Dios le mostraba acerca de su pueblo. Él sabía que era verdad. Y que por causa del pecado del pueblo, la gloria de Dios se había alejado del pueblo y que ahora estaban bajo juicio. Pero no solamente se compungió, se llenó de tristeza, también se llenó de indignación. Estaba airado. Sintió una ira por la maldad de este pueblo de Dios. Y quizás esa misma ira lo hacía resistirse al llamado de ministrarle a los rebeldes. Gloria al Señor. Porque dice que él fue en amargura e indignación. Iba en ira. Pero la mano de ese pero indica que a pesar de que él sentía esa ira y sentía la mano de Dios era fuerte para llevarlo a cumplir con el propósito de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces dice, aleluya, gloria a Dios. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Qué quiere decir atónito? Estaba tan asombrado que estaba mudo, callado, meditando 7 días. Bueno, después de ver una cosa como la que hemos descrito, yo creo que era normal que el hombre estuviera atónito, anonadado, asombrado, espantado, alabado Dios. Entonces, después de 7 días, de nuevo el Señor lo va a visitar otra vez. ¿Cuánto alaban al Señor? Qué lindo el trato de Dios con este hombre. El 16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gloria a Dios. El atalaya se ponía en una torre de vigilancia, porque el atalaya es un vigilante. El atalaya es el que observa a todo alrededor por dónde viene la invasión, por dónde viene el enemigo. En el caso de Ezequiel, él debía de velar proféticamente lo que traía el futuro y advertirle al pueblo el mal que venía contra ellos a causa del pecado. Gloria al Señor. Entonces, en el 17, él le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¡Wow! ¡Qué compromiso más terrorífico! Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Una pausa. Es lamentable que alguien que haya sido justo termine mal. Y sus justicias, lamentablemente, no cuentan. Ejemplo, Judas Iscariote. Él anduvo entre los 12 haciendo milagros cuando fue enviado por Cristo. Pero sus obras no serán tomadas en cuenta. Se perdió. Pero qué lindo es que cuando el justo
vuelve del mal en que andaba. Las injusticias que hizo allá afuera no le serán tomadas en cuenta cuando pidiere perdón. Y hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Hay un nuevo futuro, aleluya. Y en el cielo no existe ese pasado. Alabamos a Cristo por eso, gloria al Señor. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es decir, que este compromiso que el profeta recibe es algo muy grande. Hoy en día tú y yo tenemos un compromiso de ser testigos de Cristo y debemos pedir ayuda al Espíritu de Dios. El problema es que no vamos a ser testigos sin el poder del Espíritu Santo. Hay que recibir poder. Y yo le soy testigo, hermano, que el evangelizar sin la oración, sin estar buscando el rostro de Dios, eso no dura mucho. No dura. Que no va a haber fuerza. No hay ánimo. No hay poder para hacer la obra. Entonces, cuando uno hace la obra, hay que estar en las rodillas. Hay que estar en el fuego. Hay que estar en la búsqueda. Para uno recibir poder, para esa maquinaria nuestra moverse y seguir adelante. Muchos de nosotros no sabemos por qué se nos hace difícil predicar, evangelizar. Es que no hay oración. Y el gran pecado de los predicadores del siglo XXI es que muchos no oran. Es bueno predicar, pero hermano, ¿para qué vamos a predicar si no hay oración? Porque vamos a hablar nosotros. Si queremos que hable Jehová, hay que ir a la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Moisés iba a hablar al pueblo, antes de esto entraba al tabernáculo y recibía instrucciones de parte de Jehová, y luego iba y le ministraba al pueblo. Gloria al Señor. Hay que estar en la presencia de Dios. Hay algo extraño que Dios hace con Ezequiel. Dice en el 22: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Ya después de decirle ahí entre los cautivos que él es un atalaya y todo lo demás, Dios quiere llevarlo en privado. Le dice: sal al campo. ¿Para qué? Para que esté a solas. Y dice: y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Hermanos, él pudo haberle dicho eso cuando le habló de que él era la atalaya. ¿Para qué lo llevó allá a decirle eso en persona? ¿Cuánto alaba a Dios? Los misterios de Dios, ¿verdad? Le dice: sal al campo, y cuando sale al campo le dice: ve y entra y enciérrate en tu casa. Pero le dice algo más: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa. ¿Qué? Porque casa rebelde son. ¿Por qué lo mandó al campo a decirle esto? Yo creo que Dios quería una vez más que Ezequiel viese la gloria de Dios. Era importante para él, para recibir fortaleza. Porque en medio de los cautivos, donde él está oyendo la voz de Dios, amén, él puede ser bendecido, recibe bendición, pero Dios quiere también tratar con él en privado. Sí, el Señor te escucha cuando tú vienes a orar aquí en la iglesia, pero también te quiere ir en privado, en la cámara secreta, escondido allá. Él te quiere dar visión, te quiere dar palabra, te quiere dar un toque especial, gloria a Dios. Y por esto lo llevó al campo solitario, donde de nuevo vio el trono de Dios con los querubines, y ahí la gloria de Jehová sentada en ese trono, y le da estas palabras: debía encerrarse, y Dios lo hace quedar mudo, no iba a poder hablar. ¿Sabe por qué? Le dice: yo te hago señal a mi pueblo. Eso es lo que él quiere decir. Él era una señal.
El silencio del profeta representaba en ese momento el silencio de Dios hacia ellos. Pero iba a llegar un día donde entonces Dios iba a soltar la lengua, porque la palabra de Jehová iba a fluir y él debía predicarle a ellos misterios de Dios, de la naturaleza del Señor. Ya no puedo entrar en el capítulo 4, es bastante lo que hay que decir allí, pero solamente voy a comentar. En el capítulo 4, Dios le dice al profeta que tome un adobe, que era una especie de ladrillo de lodo húmedo, y en él debía hacer un diseño de Jerusalén, y debía de, alrededor de ese adobe que representaba Jerusalén, debía poner vallado, debía poner arietes, debía poner un sitio representando. Recuerden que cuando estábamos estudiando Jeremías hablamos bastante del sitio de Jerusalén. Esto Dios se lo está dando a él antes. Según se dice aquí, esta escena ocurrió exactamente 4 años antes del sitio de Jerusalén. Ya Dios le está avisando al pueblo a través del profeta en señal lo que viene. Viene una invasión, viene un sitio contra la ciudad que Dios trae para destruir a Jerusalén totalmente y ya llevarse cautivo a los demás. ¡Wow! Esto era algo terrible. Luego también le dice al profeta algo extraño. En el 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y el profeta ahora debía dormir de un lado y amarrarse para no voltearse. Oye bien, son cosas extrañas de Dios. Dice, tú duerme de ese lado porque tú en ti llevas ese pecado, es decir, tú representas, es todo una señal. Dios va a usar a Ezequiel para hablarle en señales al pueblo, porque ellos van a indagar qué es lo que este hombre está haciendo, qué es lo que significa. Luego le dice algo más fuerte, porque lo mandó a preparar un menú especial. Un menú donde le dice, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días, que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Este menú representaba lo que iba a haber en el menú de los cautivos. La escasez, en otras palabras. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la 6ª parte de un hin, de tiempo en tiempo. Oye bien, no es a diario, es de tiempo en tiempo. Me imagino que una vez al día, quizás, no sabemos. Dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Ay, Dios santo. Vas a cocinar lo que te he dicho en estiércol humano. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué debía él hacer eso? ¿Por qué Dios le da una orden tan extraña? Una opinión. Amén. Yo entendería que también cuando la profecía dice que se vendía como el excremento de paloma, o como que eso era como lo que ellos podían comer en ese tiempo de tanta escasez que había. Esto es parte, amén, Dios. También para ellos era abominación, era algo que bajo la ley no se podía hacer, como animal muerto y cosas así. Era algo inmundo, y que hoy en medio de la hambruna que venía, ellos iban a tener, oye bien, por la escasez, iban a tener que cocinar en excremento y aún comer de ahí. Entonces Dios usa al profeta de nuevo como señal de lo que viene. Él le está diciendo, lo que ustedes ven que yo hago, lo van a hacer ustedes en el juicio que Dios va a traer. Pero Ezequiel tuvo que pedir misericordia. Dijo Jehová, pero yo nunca he comido nada inmundo desde mi juventud.
nada mortecino. Entonces Jehová le dice, te permito usar estiércol de animales, de los bueyes. Excremento de bueyes iba a usar. ¿Por qué? Dios tuvo misericordia, pero aún así, lo que los cautivos iban a vivir era real. Usted y yo no podemos entender la mente de Dios. Hallamos esto algo muy ridículo y extraño a la vez. Pero el Señor sabe. Recuerda que Dios dice, esta gente son un pueblo duro, rebelde, cabeza dura. Les voy a hablar por todos los medios y le va a hablar a través del profeta en un medio gráfico, visible, que cuando vean tengan que decir y preguntar qué es lo que está haciendo Ezequiel. ¿Qué significa? ¿Se volvió loco el hombre? Porque un loco nada más hace esto. No es que estoy loco. Así dice Jehová. Eso es lo que venía, un mensaje de juicio más adelante, cuando el Señor le diera de nuevo la habilidad de hablar. Podríamos decir mucho más de esto, pero el tiempo ha terminado y en esta noche, ¿qué podemos llevar en nuestros corazones? ¿Qué mensaje tomamos para nuestras vidas? Gloria al Señor. ¿Qué podemos decir de lo que Dios ha hecho, verdad, en Israel y lo que hace hoy en nosotros? El trato de Dios en este tiempo de gracia es distinto. No es radical de esta manera. Es radical en otro aspecto, en el aspecto del Espíritu Santo obrando en nosotros a través del sacrificio de Cristo. Yo considero que debemos nosotros valorar tanto lo que Cristo hizo, que ahora tú y yo no tenemos que ver o vivir lo que se vivió en el antiguo pacto. Porque ahora el Espíritu de Dios nos convence de pecado y de juicio y nos habla. Pero no abusemos de la gracia. Vamos a respetar la gracia de Dios, a valorarla y decir, Señor, gracias porque en Cristo yo soy libre. Amén. Soy libre del peso de la ley. Soy libre también del pecado. Soy libre de las tinieblas. Y me trasladaste a tu luz admirable. Amén. Vamos puestos de pies y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado mío y Dios mío, te damos gracias por esta noche, por lo que has hecho en nuestras vidas, por esta palabra que tú nos has dado. Suplicamos que Señor, la palabra sea guardada y podamos valorar lo que tú hiciste en la cruz. Tú derramaste sangre preciosa por nuestros pecados. En esta hora, una vez más, aceptamos ese sacrificio y damos gracias por el perdón que hemos recibido en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos.